Buenas noches, amigos de Desafío. Hoy estamos aquí nosotros con la presencia de un especialista del área económica, del área del sector eléctrico y de otros sectores importantes. Está con nosotros el doctor Jaime Ariste Escudero. Todos ustedes lo conocen porque es una persona ya que también participa en los medios de comunicación, que tiene bastante tiempo laborando en temas importantes para el país, pero quiero permitirme leer parte de su formación y la quiero leer más que para resaltarlo él mismo, para llamar a esa juventud de que hay que estudiar y hay que formarse. Por eso yo quiero leer un poquito lo de Jaime Ariste Escudero, que primero fue licenciado con altos honores en INTE, en la fecha que yo estaba estudiando economía en INTE, en el año 1985. Jaime, cuando terminó lo que fue la licenciatura en INTE, se fue entonces a España y en Barcelona hizo el doctorado, por eso le decimos doctor. Luego hizo la maestría en matemática en la Universidad Locamaima y en matemática financiera en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, reconocido como joven sobresaliente en el año 1999. Ha tenido premios de YESE, veo aquí. También veo que es importante. Es un investigador que ha participado en diversas fundaciones, como la Fundación de Economía y Desarrollo, bastante conocida. También director de la firma de consultores Samsung Consulting Group. Fue consultor de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Mundial. Hay que señalar que también del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial en el programa de alimentos de UNICEF, de la Comisión Económica para América Latina, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, entre otras entidades importantes internacionales. Fue asesor de lo que es hoy el Secretariado Técnico de la Presidencia, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo actualmente. Fue parte del equipo que elaboró el Código de Ordenamiento del Mercado del Consejo de Directores de la Corporación Dominicana de Electricidad, también de la Comisión Asesora de Alto Nivel para el Diseño de Política y Formación del Sector Eléctrico. Es profesor de INTEP, de Locamaima, donde imparte la economía, matemática, econometría, tanto en la maestría como en la licenciatura. También debemos señalar que su logro más reciente, de acuerdo a esta biografía, que fue la Fundación para el Avance de la Matemática, que tiene como objetivo contribuir de manera significativa al mejoramiento del quehacer matemático en el país, muy importante. Ha escrito o ha colaborado con 10 publicaciones en el país y con editores internacionales. También tiene numerosos ensayos, el cual yo conozco uno del Banco Agrícola, un libro ya hace como 20 años o más, me recuerdo. También ha presentado estudios de investigación, tanto en Harvard, Estados Unidos, Londres, y en el MIT, y tiene también más de 500 artículos de colaboración en diarios dominicanos, creo que está en el Caribe ahora mismo, y ha estado durante mucho tiempo en los sábados en la Z, creo que son los sábados, sí, que siempre lo escuchamos, de manera que estamos con una persona de una alta formación, de gran participación en la investigación, en la elaboración de propuestas, y al mismo tiempo hay que señalar que en la obra más importante que ha tenido República Dominicana por el monto y por el impacto, que fue la central termoeléctrica Punta Catalina, fue administrador general. Buenas noches, amigo Jaime. Buenas noches, le faltó amigo suyo. Así mismo, y amigo, y de parte mía, admirador de tus grandes exposiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Un placer estar aquí. Bueno, tú sabes que en el año 2007, siendo yo senador, presenté un proyecto de ley con la idea de que los contratos que habían y que el país estaba comprometido de eléctrico, a la medida que fueran cumpliéndose, el país no lo firmara, pero que antes de eso el país tuviera una capacidad de generación de energía eléctrica, porque me di cuenta que en países como Centroamérica, respecto a nosotros, ya se producía energía, qué sé yo, un 20% lo de aquí. Por eso cuando el presidente Danilo anunció Punta Catalina, yo me sentí representado
porque vi lo que yo quería, que el gobierno, que el Estado tuviera una buena cantidad de la generación de energía para que le diera capacidad de negociación y bajar los precios. Me gustaría, primero, para que tú ilustres al país, que tú expliques el impacto, qué significa Punta Catalina para el país. Mira, la central termoeléctrica Punta Catalina es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Es un proyecto que ya es toda una realidad, está supliendo alrededor del 30% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y lo hace a unos precios sumamente competitivos. De hecho, la entrada de Punta Catalina ayudó a reducir el precio del mercado spot, que estaba alrededor de 14, 15 centavos, y lo colocó en 7 centavos. Y eso le permitió un ahorro significativo a las empresas distribuidoras de electricidad de alrededor de 200 millones de dólares. Por otra parte, Punta Catalina en sí misma genera beneficios por 250 millones de dólares. De hecho, le manda 15 millones de dólares mensuales al Ministerio de Hacienda, que constituyen 180 millones de dólares. No cabe duda de que la central termoeléctrica Punta Catalina es una de las principales obras de infraestructura clave para el desarrollo económico y social de nuestra nación. Y es una empresa que lo que hay que gestionarla bien, administrarla bien y mantenerla operando adecuadamente. Y si eso se hace, pues mejoraría significativamente lo que es su aporte por los próximos 40 años. Y yo digo, Jaime, que lo que aporta, lo que genera en términos de recursos, implica que en 6 o 7 años paga su costo, porque claro, si sumamos lo de la sede y sumamos también lo que entrega. Mira, el costo fue 2.454 millones de dólares. Vuelvo y repito la cifra, 2.454 millones de dólares. Y como tú muy bien dices, si yo tomo los 450 millones, que sería 250 millones de dólares, más 200 millones, esos 450 millones de dólares, si yo lo tomo, veo que en un periodo de 5 años ya puedo perfectamente decir que estoy prácticamente recuperando esa inversión. Así se recupera y seguimos con la planta. Exactamente, sí. 35 años más. 35 años más. Tú sabes que yo me sentí, porque yo pensé también, no sé si esa perspectiva podía estar, de que pudiera quizá permitirse reducir un poquito, aunque fuera la tarifa al consumidor. Lo puede hacer. Y también otra cosa, y bajar también el subsidio. En un momento dado, estaba yo en el Senado, no sé si fue en el 2009, el gobierno tuvo que aportar 1.500 millones de dólares. Correcto. De subsidio. Correcto. Mira, de hecho, el subsidio se reduce significativamente por la presencia de Punta Catalina, porque esos 450 millones de dólares representan la mitad del subsidio. El problema es que lamentablemente en estos últimos 12 meses se ha deteriorado la capacidad de facturación y cobranza de las empresas distribuidoras de electricidad y esto ha provocado un aumento del déficit del sector eléctrico. Porque yo he visto, Jaime, sin ponerme a criticar un partido o otro gobierno, sino como dominicano objetivamente, yo he visto un deterioro en este último tiempo. Y lo he visto y lo he dicho y lo puedo decir públicamente, como que el nuevo incumbente, el ministro de Energía y Minas, que también dirige eso, como que no da pie con bola, como que no se le ve, yo personalmente no le veo las condiciones. Pudo haber sido un gran técnico, no lo conozco tan bien, pero veo que están dando túmbulos porque una planta que venía funcionando, sí, ahora están buscando que esto, que lo otro. O sea, me luce que la administración de la planta y la dirección del ministerio no tan claro lo que tienen que hacer y puede tumbar el logro que hubo. Mira, yo creo que la presencia ahora de Celso Marrancini en lo que es la operación, gestión de la central termoeléctrica va a mejorar significativamente la planta. Cuando nosotros la entregamos estaba supliendo alrededor del 34-35% de toda la electricidad del país, llegó hasta 37%. Sí. De la electricidad y lo hacía a unos precios muy competitivos y no han podido superar la cantidad de energía que mensualmente a partir de abril hasta agosto produjo esa planta ya bajo el control de CD, porque antes tú no podías tener el control porque no te la habían entregado. Tan pronto tú tienes las 2 unidades ya entregadas, ahí tú puedes comparar, digamos, lo que antes se generaba con lo que ahora se genera. Y no cabe duda de que la pasada gestión fue muchísimo mejor. Ahora con la entrada de Celso Marrancini, un empresario muy capaz, muy trabajador, muy inteligente, yo tengo la esperanza de que va a volver a lo que era antes la central termoeléctrica Punta Catalina, una central que puede seguir aportando y luchando cada vez más en contra de los apagones, porque eso es Punta Catalina. Punta Catalina es la clave para poder
reducir los apagones. Ahora hay que operarla adecuadamente. Sí. Y por eso la presencia de Celso Marrancini yo creo que puede ser muy positiva. O sea que yo coincido contigo porque como yo estaba en el Senado, que cuando Celso llegó a la sede, el subsidio del Estado estaba como en casi 1.000 millones. Y cuando Celso iba a salir, había bajado casi a 500, lo bajó. Y yo recuerdo que se hicieron unos bonos, él saliendo, y bueno, en la transición le tocaba pagarse y no lo dejaron. Y bajó casi la mitad y discutió con la gente, con Andrés, con esa planta. Y nosotros, y debo decir que él renegoció y él redujo lo que era la obligación del Estado en términos monetarios. De manera que yo coincido contigo y yo creo que Celso puede ayudar mucho. Mira, otro punto importante con relación a la disponibilidad de electricidad, hay que entender que Punta Catalina te está supliendo lo que es esta demanda de aquí hasta el año 2024, pero la economía sigue creciendo y sigue aumentando alrededor de 150 megavatios en términos de nueva potencia que se requiere. Sí. Eso significa que ya en el 24 y 25 necesitaríamos tener 400 megavatios adicionales de potencia. Lamentablemente el gobierno no tiene eso en planes. ¿Y se puede crear ahí mismo? Mira, se pudiera establecer una nueva Punta Catalina al lado, pero eso va a generar muchísimo problema. El gobierno no lo va a hacer. El gobierno está apostando a Manzanillo. El problema en Manzanillo es que eso va a estar en el año 2026, en el mejor de los casos. Yo pienso que más hacia el 27, si es que se ejecuta. ¿Por qué digo esto? Porque ese proyecto, sin lugar a dudas, tal como lo tienen diseñado, va a tener serias dificultades para obtener el financiamiento. Y es muy probable que solicite, el que puede ser el inversionista, que solicite garantía soberana. Y tú sabes lo que significa la aprobación de garantía soberana en el Congreso. Por otra parte, yo lo que creo que lo que conviene es que sea el sector privado que tú le digas, mira, yo necesito 400 megavatios en el año 2024. Y tú generas un proceso de licitación donde el sector privado la instale. Y ahí, ¿cuál se instalaría? Dado que Punta Catalina no puede hacer la segunda unidad, entonces sería muy probablemente en la zona que va desde el Distrito Nacional hasta San Pedro Macorís y a gas natural. ¿Por qué digo eso? Porque se utilizaría la infraestructura ya disponible y esto permitiría que en vez de tener un precio de $100 el megavatio, que es la que tendría, por ejemplo, la energía de Manzanillo, pues lo pudiéramos tener, por ejemplo, a 76, ¿Sería 77. más caro el Manzanillo? Claro que sí, más caro que utilizar la infraestructura disponible. Porque imagínate, tú tienes a esa Andrés o tú tienes Coyentre, CESPEM, que ya utiliza toda una infraestructura. Instalar 400 megavatios al lado, aprovechando economía de escala, lo puede hacer a menor costo y por lo tanto el costo de la energía que al final vamos a tener que pagar los dominicanos sería muchísimo menor. Nos ahorraríamos una cantidad enorme de dinero. Para que tengas una idea, si finalmente no se aprueba eso que le estoy recomendando, que es que se instale una unidad de 400 megavatios en el 24 y que se instale en el sur, si se sigue con la idea de Manzanillo, se perdería por el sobrecosto que tendríamos en el 24 y 25 del precio de la energía, se perdería entre 350 y 400 millones de dólares de sobreprecio que tendríamos que pagar porque subiría el precio del mercado spot. Sí, porque no vamos a tener vamos a tener una demanda más grande que la que... Exactamente. Por lo que logró Punta Catalina ahora se va a perder en el próximo. Vamos a tener energía, pero cara. Mientras que pudiéramos tener, si ahora se hace ese proceso, pero aprovechando el gasoducto que tenemos, las instalaciones que tenemos, los permisos que tenemos en la zona sur, Distrito Nacional a San Pedro Macorís. Ahí se puede instalar perfectamente 400 megavatios adicionales. Y tú dices la infraestructura que ya se tiene, que sería... Reduces el costo de inversión. Manzanillo es algo que tú ni siquiera tienes los estudios de suelo, tú ni siquiera tienes los permisos medioambientales. ¿Quién va a invertir ahí 1.500 millones de dólares sin tener esos permisos? ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Que de repente que tú comienzas a movilizar los recursos para poder poner en marcha ese proyecto, te dicen que no, te lo paralizan. No va. Exactamente. Sería terrible. Jaime, ¿qué tú crees de aprovechar todavía algunas aguas que hay? Yo digo eso porque, por ejemplo, en Elías Piña, el Altibonito, tiene dos lugares, uno de 50 megavatios y otro de 100, que aprovechemos algunos ríos que existen para ver alguna energía hídrica. Mira, yo no soy un experto en energía hídrica, pero yo te puedo decir que el doctor Balaguer aprovechó prácticamente todo lo que era rentable.
No obstante, si expertos dicen, mira, nosotros todavía podemos seguir represando ríos, tú sabes que eso tiene un costo ambiental significativo y también social, porque tú tienes que inundar una gran cantidad de tierra, pues para crear el lago a partir del cual, con el agua que está en ese embalse, tú vas a ser capaz de generar energía. Y eso tiene un costo enorme. Entonces, yo creo que el doctor Balaguer, que fue el gran constructor, aprovechó la mayor parte de lo que es, digamos, lo que era más eficiente en términos de generación de electricidad basada en agua. Yo creo que el doctor Balaguer ya lo aprovechó. Entonces, Jaime, hablando en términos generales, si hoy, por ejemplo, Hacienda reciben dinero y si la sede han reducido parte de la pérdida de nosotros que tenían, eso implica que el gobierno en un plan pudiera tratar de disminuir un poco la tarifa a los consumidores. Eso es correcto, pudiera hacerlo perfectamente. Porque eso sería uno de los sueños, qué sé yo, de que... Pudiera hacerlo. Porque fíjate lo siguiente. Pero yo lo que creo que viene lo contrario. Bueno, porque eso lo que se está hablando ahora, la resolución que van a desmontar y que va a subir ahora. Bueno, y entonces, ¿qué si lo hacen, le va a subir al que está el segmento de 0 a 200 kilovatios, los más pobres. Óyeme, te puede subir más de 100%. Bueno, o sea, y yo te voy a decir una cosa. Se te puede más eso que duplicar. No se soporta. Yo recuerdo en los años 80, ya yo era dirigente de la AMPA, de que el mayor valor de un hogar pobre era alquilar la casa. Sin embargo, se disparó tanto que llegó un momento dado que el valor de la energía era parecido a alquilar la casa. Es correcto. Entonces, si ahora mismo no se desmonta, que para mí fue la idea de Danilo y tuya y de ustedes, tratar de bajar la obligación del Estado y también la tarifa al consumidor, si no se desmonta entonces, porque yo oigo también, el tumbo lo que se está dando con Punta Catalina, uno no sabe si la quieren vender, si no la quieren vender, como que no se sabe qué es lo que va a hacer. Sí, no está claro, no está claro. Inicialmente hubo unos ataques y obviamente eso me hizo reaccionar y decir que estaban desmeritándola, estaban destruyendo valor y me parece que era para venderla. Para venderla más barata. Yo dije eso también. Exactamente. Están diciendo que esto y lo otro, criticándola, para después entonces poner un precio más barato. Y te voy a decir una cosa, es una super planta. ¿Cuál sería el valor ahora? Porque una cosa fue el valor de la inversión y otra cosa es su valor ahora mismo. Mira, el valor que tenía en el momento en que se inauguró Punta Catalina, el valor de la inversión fue 2.454 millones de dólares y el valor del negocio es 2.600 millones de dólares. Sí. Eso aparte del otro valor que se crea a favor del Estado, que son 200 millones de dólares de ahorro, eso dejándolo de lado. Solamente el valor de ella como negocio directo, 2.600 millones de dólares. Es decir, que el valor de ella es superior al valor de la inversión. Claro. No, correcto, porque... Y eso con una tasa de descuento de alrededor del 12%, o sea, en dólares. Entonces, era un tremendo negocio. O sea, Punta Catalina, óigame bien, es una joya. Una joya, una super empresa, pero hay que operarla bien. Pero a mí me preocupa que yo veo como la intención de ir dejando deteriorar. O sea, yo no estoy claro, incluso en esta semana antepasada, siempre hablo de Liepilla porque es lo que yo conozco. Allá nosotros tenemos 24 horas. Que lo logramos el 24 horas, que no fallaba. Pero duramos ahora 2 días sin energía. Y los que se decían, pero no, que se cayó en unos postelules, yo les decía, bueno, digan dónde están. No, lo que sucedió fue que hubo una mala logística de parte de la administración actual de Punta Catalina, se le acabó el carbón. Y eso provocó que... No calcularon. Exactamente, entonces el carbón que yo le dejé, yo se lo dejé contratado. ¿Y qué hicieron? No, porque todo está malo, todo está malo. Sí, lo que sucede es que no gestionaron adecuadamente el final de ese contrato, inicio del que viene, y eso provocó entonces que se le acabara el carbón. Fue un error de novatos. Bueno, vamos a una pausa, Jaime, con tu permiso. Un placer. Para seguir aquí en Desafío por Digital 15 y Telemica Internacional con el doctor Jaime Aristides Escudero. Como ustedes saben, es doctor en Economía. Graduado en el nivel de licenciatura con niveles altos, también es financiero, matemático, catedrático, escritor y comunicador. Vamos a la pausa. Continuamos hablando aquí de Desafío con el economista, doctor en economía, matemático, financiero, catedrático,
escritor Jaime Ariste Escudero. Jaime, se ha debatido mucho el asunto del 30% Sí. de la AFP y veo, bueno, hoy mismo en el Congreso toman una decisión y yo aquí tuve a Botello, tuve a Pepe Abreu también, que te están chocando ahí y ahora está todo. Pero tú eres, digo yo, el técnico. Sí, el sí. técnico en términos de economía y de matemáticas. ¿Qué tú crees del 30%? Mira, el 30% atentaría contra una de las principales reformas que se ha llevado a cabo en la historia de la República Dominicana. El presidente Hipólito Mejía, en el año 2001, se hizo aprobar la ley de creación del sistema de seguridad social, que a partir del año 2003 permitió ya que comenzara por primera vez en la historia el ahorro previsional. Y ese ahorro previsional, que es el ahorro de todos los trabajadores, ha llegado a 707 mil millones de pesos. A diferencia de lo que ocurría con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o con el Banco de los Trabajadores, dos entidades totalmente quebradas, esto tiene un fondo donde de esos 707 mil millones de pesos, el 14% lo ha aportado el trabajador desde el 2003 hasta el presente, el 32% lo ha aportado el empleador y el 54% la rentabilidad que se ha obtenido en el mercado. De tal manera que el gran beneficiario de ese sistema ha sido el trabajador. ¿Qué ha sucedido? Que ahora hay una campaña de que se entregue el 30%. ¿Qué significa eso? Eso significa debilitar primero las pensiones que tú vas a recibir en el futuro, porque si tú le sacas a recursos que están en tu cuenta individual montos que deberían ser utilizados para tú poder recibir pensión en el futuro, lo que va a significar es que el monto de tu pensión se va a reducir, por una parte. Lo otro es que al debilitar el sistema, también tú vas a reducir el impacto positivo que tiene ese ahorro previsional en la economía. Para que tengas una idea, desde el año 2003 al año 2019, el crecimiento de la economía es de 5%. De ese 5%, 1.1 se explica por el ahorro previsional, es decir, por estos ahorros que tienen los trabajadores. Por lo tanto, el 22% del crecimiento económico en los últimos años se explica fundamentalmente por ese ahorro, que ahora se quiere destruir. Hay financiamiento de largo plazo en la República Dominicana a 20 años, 25 años, por el hecho de que hay ahorro también de largo plazo. ¿Qué pasaría si tú entregas el 30% y comienzas a dar pasos para desmontar este sistema de pensiones que existe, de cuentas individuales? Pues puede suceder una situación terrible, porque además de perderse las pensiones, pudiera finalmente crearse un sistema sustituto que sería un sistema de reparto. ¿Qué es un sistema de reparto? Un sistema como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. O peor aún, un sistema como ese de reparto que confisque el resto de los fondos, como sucedió en Argentina en el año 2008, que había un sistema también de cuentas individuales y apareció el Estado y absorbió, se tragó todos los fondos. ¿Para qué? Para utilizarlo con fines políticos. Eso es grave. Por eso nosotros nos oponemos a que se destruya el sistema entregando ese 30%. Algunas personas dirán, pero en Chile están bien. No, en Chile inicialmente tú te sientes bien porque te entregan dinero. ¿A quién no le gusta que le entreguen dinero? Claro que te va a gustar. El problema es que tú eres miope. Por eso el ahorro que se establece, un ahorro que tú solamente lo puedes utilizar cuando tú te retires. Eso es lo que establece la ley, porque es la única manera que tú vas a tener recursos en el futuro. Ahora bien, ¿qué significa? Es lo mismo. No sé si a ti te gusta el alcohol, pero los que beben me dicen, porque yo no tomo absolutamente nada, dicen lo siguiente, que cuando tú estás bebiendo, tú te vas poniendo de lo más contentico, te vas poniendo feliz y bebes y bebes. El problema es cuando tú dejas de beber y viene la resaca. Eso es lo mismo el 30%. Después que consuman eso. Cuando tú lo consumas, tú estás feliz, como sucedió en Chile. Muy felices, la gente comprando televisores, la gente yéndose de viaje, la gente comprando carros. ¿Y qué ha sucedido ahora? Ahora hay un exceso de demanda que ha provocado un aumento de precios. Ese aumento de precios ha obligado al Banco Central a subir la tasa de interés. La subida de la tasa de interés está perjudicando la inversión, está perjudicando el propio consumo, está creando desempleo, está perjudicando a los chilenos. Por eso hay que tener eso muy en cuenta. A diferencia también hay que señalar que Chile tenía el 46% de sus inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero y él lo trae hacia Chile. Nosotros lo tenemos aquí. Nosotros para poder pagar eso, o subimos muchísimo la tasa de interés. Ese dinero no está ahí en el banco. No, tendríamos que subir la tasa de interés o el gobierno emitir
pesos para pagar, porque hay una gran parte de esos recursos invertidos en títulos del gobierno o del Banco Central. Si tú tienes que emitir pesos, ¿tú sabes lo que eso significaría? Un aumento inmediatamente de la tasa de inflación. Y un aumento de la tasa de inflación, ¿a quién perjudicaría principalmente? A todo el al trabajador. Al trabajador, porque los más ricos tienen diferentes formas de generar ingresos. El trabajador es salario. Si te aumenta la tasa de inflación, el poder adquisitivo del salario se disminuye, porque el salario real se reduce. Entonces, yo le voy a decir a nuestro querido amigo Botello que eso no es lo que más le conviene a este país. Podemos hablar de reformar la ley 8701 para todavía mejorar su capacidad de que pueda acumular más fondos, de que tú puedas generar más recursos a favor del trabajador y para tener mejores pensiones, que tú puedas mejorar la calidad de los servicios de salud. Todo eso se puede hacer. Pero decir que vamos a irnos desde un sistema de capitalización individual a un sistema de reparto, como hay un grupo que lo está diciendo por ahí, no Botello, pero unos que están por ahí diciendo que quieren ese sistema donde sea el Estado que lo administre, como era el IDSS o como era el Banco de los Trabajadores, pues yo creo que ante esa situación todos tenemos que salir a proteger lo que son nuestras cuentas individuales de ahorro, lo que son nuestros recursos, porque ese volumen de recursos es clave para cuando seamos adultos mayores, cuando ya no podamos trabajar. Vamos a echarle mano a ese ahorro, pero no ahora. ¿Cuándo entrarían las primeras pensiones? No, las primeras pensiones entrarían a los 360 cuotas, es decir, cuando ya tú tengas 30 años de operación. Comenzaste en el 2003, asumiendo que entraste ahí, en el 2033. Si comenzaste en el 2010, sería 30 años después. Correcto. 30 años después. Se conocen la cantidad de cuotas que se necesitan. Exactamente. Y se ha dicho, no, que lo que te va a pagar la pensión es un 22%. No, eso es solamente si tú tienes 100 cuotas. Pero vámonos al sistema de reparto. El sistema de reparto, si el sistema dice que son 360 cuotas y tú llegas a 100, ¿cuánto te pagaría el sistema de reparto? 0. Dicen, no, pero aquí solamente 22. No, espérate. Si tú cumples tus 360 cuotas, no es 22. ¿Por qué no dice la verdad? Sí. Es más cercano al 50%. Entonces, y eso, que nosotros tenemos una tasa del 8.4% de contribución. En el Congreso es 12% la tasa de contribución. Sí, sí. 12%. Ese de reparto. Pero te voy a decir una cosa. Aprovechen ahora porque tarde o temprano un sistema de reparto termina quebrado actuarialmente y necesita inyección. Sí, sí. Vámonos al de los maestros, el INAVIVA. Sí. ¿Qué pasa con ese? En términos actuariales, en términos financieros, es totalmente insostenible. ¿Quién es que le está pasando dinero? El gobierno. Vámonos al de los cañeros, también sistema de reparto, igual que el de los maestros, también quebrado. Mira los pobres cañeros cómo se presentan con cartelones diciéndole que el presidente Abinader no le ha cumplido. Entonces, mira, los sistemas de reparto no son adecuados. Y la distribución del 30%, lamentablemente, condicionaría el futuro del sistema de capitalización individual y nos llevaría hacia un sistema de reparto que tarde o temprano quebraría. Entonces, por eso no es conveniente el 30%. El monto que existe ahora mismo ahí guardado, es un monto entonces que no fueron los trabajadores que lo guardaron, sino, escuché al principio que tú dijiste, 14%. Que más de la mitad de ese fondo lo generan los intereses por las inversiones. Claro, fíjate, para que tú tengas una idea, se ha hablado también, no, que las AFP ganan mucho dinero. Mira, por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos de lo que es la rentabilidad que genera. 13 pesos. 13 pesos por cada peso, 13. ¿No te gustaría tener un negocio así? Sí. Que tú le entregues uno. Óyeme, eso es en la Biblia se establece. Que si a ti te entregan uno, tú tienes que producir más de uno. Sí. Esa es la parábola de los talentos. Mateo. Sí. Óyeme, por cada uno tú tienes que producir más. Yo me quedo con uno y te doy 13. 13 talentos. Sí. No cabe duda de que es un tremendo negocio. Le saca el máximo provecho las AFP porque tienen expertos que manejan cómo se tienen que hacer las operaciones financieras para obtener lo máximo para la cuenta, que es la cuenta de los trabajadores. Tú sabes, Jaime, que en ese mismo sentido, si tú, por ejemplo, tienes colocado un dinero a 20 años y tú lo rompes a 8 años, ese acuerdo, ese monto que se iba a pagar se reduce. Es decir, pudiera perderse dinero
Si se retiran, ¿dónde están? Muchísimo, muchísimo, porque acuérdate que te dije que tendría que subir la tasa de interés de mercado. Si tú tienes títulos que tienen, por ejemplo, una tasa del 5%, Correcto. y de repente tiene que subir para tú poder liquidar, sí, tú tienes que subir la tasa de equilibrio del mercado a 10%. Los que tú tienes al 5% se reduce a la mitad el valor. A la mitad. Claro, y entonces eso significa que el trabajador, el 70% que no se retira, perdería valor. Entonces, por eso, ante esa situación, ¿qué sucedería? El colapso del sistema. El colapso porque todos los trabajadores dirían, no solamente estoy perdiendo esto que estoy retirando, sino que el valor de lo que me queda se pierde, se reduce. Entonces colapsa el sistema. Entonces, a mí me gustaría explicarle esto en detalle a Botello, con numeritos, porque te voy a decir una cosa, nadie, absolutamente nadie de lo que está promoviendo el 30% o la sustitución del sistema de capitalización individual al sistema de reparto, ninguno ha hecho la matemática actuarial. Ninguno. Ninguno. Muchas veces es porque no la entienden. No, pero si me dan una pizarra y una tiza o un marcador, si es blanca, yo le explico, Jaime, a quien quiera. Es que la matemática es profunda. Yo recuerdo, cuando yo estudiaba economía en ITE, daban 3 matemáticas, pero ingeniería daban 6. Y yo me inscribí, en esa época se puede inscribir 2 carreras. Claro, las electivas. Yo me inscribí en industrial para dar las 6 matemáticas. Claro. La di, pero de esas 3 últimas... ¿Te dio Feli Lara la clase? Sí, sí. Claro. Oye, Feli Lara, el mejor profesor de matemáticas que yo he tenido en mi vida. Claro. Bueno, déjame decirte la cosa, yo digo que eso me ayudó a formarme. No es que yo recuerdo los detalles de nada, la formación de uno. Bueno, vámonos entonces, vamos a otro tema, porque contigo hay muchos temas que se pueden tratar. Hay una preocupación porque el gobierno, desde que entró, está amenazando con la reforma fiscal. Sí. Vimos nosotros que para el presupuesto de este año 21 incluyeron un par de cosas que hubo que echarla para atrás. Pues como que el pueblo dominicano se siente ya lleno de impuestos. Y todos los impuestos que se hacen al final los pagan los pobres. Sí. En una ocasión que habló el presidente, yo entendí que estaba pensando en el proyecto que va a mandar ahora, e incluir alguna partida de la reforma ahí, y que para el año que viene, como que ya van a llegar. ¿Tú crees que hay condiciones para una reforma fiscal? Mira, en primer lugar vamos a ver los números. A agosto, el gobierno debió haber tenido un déficit de 140.000 millones de pesos. A agosto. Y tiene un superávit de 15.000 millones de pesos. Eso significa que ha tenido 50.000 millones de pesos más de ingresos, ha ejecutado 50.000 millones de pesos menos de gastos corrientes y 50.000 millones de pesos menos de gasto de capital. Entonces tiene 150.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, con una posición positiva de esa magnitud, donde en vez de tú tener un déficit de 140, tienes 15.000 positivos, ¿se justifica una reforma? Yo creo que se puede patear hacia adelante. Yo creo que no se justifica en este momento la reforma y la gente tampoco está en condiciones de que les suban ahora ni los impuestos ni la tarifa de electricidad. Sí, porque ya yo oí que Antonio Almonte habló, él habló de desmonte, pero no fue de desmonte del valor de la tarifa, no, es desmonte de la responsabilidad del Estado. Sí, porque, óyeme, a quien más le subirían la tarifa sería a los consumidores de menos poder adquisitivo, los que están entre 0 y 200 kilovatios. Y si le suben lo que se pretende subir, que es, óyeme bien, más que duplicar la tarifa, si le hacen eso a esas personas y al mismo tiempo una reforma tributaria, yo creo que eso es el camino hacia la perdición. Eso es. Yo creo que no hay condiciones económicas. Sería una provocación en cierta medida. Fíjate, si tú tienes que el precio del pollo ha subido de esa magnitud, el del arroz, de la habichuela, los salami y de una cantidad enorme de productos. Y además le colocas una reforma donde se ha hablado de que en esa reforma se incrementaría la base del ITEVIS y eso significa colocar productos de primera necesidad. Ponerle impuesto ITEVIS a todos los productos, hasta a los alimenticios de alto consumo, bueno. Yo creo que es un suicidio político de parte del gobierno. Tú sabes, una cosa que yo he visto, el gobierno ha incrementado los ingresos por el impuestos internos, muy bien, por la aduana también. Correcto. Pero yo me he dado cuenta de que parte de esos incrementos de recaudación son aumentos que tiene el pueblo. Por ejemplo, en el salami, ocurre que los insumos yo los traían de Estados Unidos por el DRCATA
y no pagaban nada. Al haber problemas en Estados Unidos, lo compran en Brasil, los mismos insumos, a través de Brasil le cobran el impuesto. Claro. Es decir, que los impuestos aranceles directamente, que no cobraba el gobierno, se lo cobró a la gente de los insumos y le pusieron entonces un 12% más a los precios, a los salamis. Esos errores de política comercial e impositiva es lo que explica que la tasa de inflación se mantenga en 7.9% en los últimos 12 meses, cuando, de acuerdo a la política monetaria que se está ejecutando, se pudiera pensar que debería estar convergiendo hacia el 4%. No converge por los errores de política comercial, como sucedió con el caso de la carne de pollo fresco, que se incrementó un 8% en el mes de agosto, y también a eso que tú señalas, que al ampliar la base de los impuestos, principalmente arancelarios, es verdad, se está recaudando más, pero no, le están sacando de la costilla. Es decir, que el salami que la gente compra más caro, lo está cobrando porque el gobierno está cobrando los impuestos que no se cobraban. Eso es correcto. Que no se cobraban. Toda la razón la tienes. Una cosa... Buen punto. También Jaime, nosotros tenemos, vamos a decir, un país de diferentes clases. Se ha hablado y han hablado de que el impuesto va a ser para la clase más alta. ¿Tú crees que hay condiciones? Porque siempre, tú lo dijiste ahorita, el rico tiene muchas condiciones de traspasar lo que le ponen. Sí. ¿Hay condiciones para eso? Mira, eso se dice en el documento introductorio del Diálogo Nacional, que los ricos son los que van a pagar. Yo te voy a decir lo siguiente, yo apostaría a que no van a ser necesariamente los más ricos. Sí. Y ese va a ser un error del gobierno. Sí. Yo creo que viene un aumento de la base del ITEVIS, yo creo que viene un aumento de selectivos, por ejemplo, a bebidas azucaradas, yo creo que viene un aumento de impuestos también que van a recaer en la clase media porque le van a aumentar las tasas de algunos tramos de ingresos, por ejemplo, por encima de 70,000 pesos. Cuando tú sumas todo eso, te das cuenta de que esa clase media que está entre el decil 6, 7, 8, 9, ahí en ese segmento, esa es la clase que va a estar más golpeada. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir golpeando a la clase media en este país? Y yo creo que el gobierno no debería hacerlo. Jaime, tú como investigador, vamos a decir así, porque el que investiga saca cosas nuevas. Si tú tuvieras la posibilidad de decidir qué se va a hacer ahora con la política económica y eléctrica, ¿qué tú harías? Mira, yo creo que, como te señalé, hay que comenzar ya a que el sector privado instale 400 megavatios adicionales, pensando en el año 2024-2025, lo haría sin ningún tipo de restricción geográfica para que no sea en el norte, sino que en cualquier lugar. Y yo te aseguro que va a ser en ese perímetro que yo te señalé desde el Distrito Nacional a San Pedro Macorís, ahí se instalaría. Primer elemento. El otro elemento, hay que mejorar los indicadores de facturación y cobranza. Yo creo que la inversión masiva en el área de distribución y comercialización se necesita. Lamentablemente eso se ha paralizado. No están haciendo las inversiones que se requieren para mejorar los indicadores de cobranza y por eso es que tú has visto que las pérdidas han aumentado. Han aumentado las pérdidas. Entonces tú necesitas mejorar. Antes de tocar la tarifa, tú tienes que reducir las pérdidas para que el valor agregado de distribución disminuya. Y en términos generales en la economía, tú dijiste que en las condiciones que tiene el gobierno hoy, qué mejor que lo que esperaba. ¿Tú propondrías para un futuro lejano? Que la pateen, así como ellos han pateado deuda hacia adelante, que la pateen la reforma. ¿Por qué si el gobierno patea la deuda hacia adelante, por qué me quiere sacar más dinero de los bolsillos? Si tiene, en vez de un déficit de 140,000 millones a agosto, tiene un superávit de 15,000 millones de pesos. ¿Por qué me van a sacar más dinero ahora? Porque se dice que no ha habido capacidad de inversión. No, ¿y por qué? Porque incluso cuando ahora le quitaron 152 millones de pesos al sector agropecuario, dijo el director de presupuesto a los diputados, es que miren el mes que vamos y no han gastado el 30%. Y no solo eso, tú sabes que no se justificaba, estos números lo que dicen es que no se justificaba la eliminación del quédate en casa, del PATI, del fase 1, fase 2. Si no hubiesen eliminado eso, esa discusión del 30% no se hubiera dado. No, tuviera la gente más contenta. Exactamente, no quisieran utilizar para enfrentar la crisis, oye bien, sus ahorros previsionales. Hay gente que está argumentando, no, que el 30% es para enfrentar la crisis. No, quien tiene que apoyarte en medio de una crisis
no son tus ahorros de largo plazo, no son tus ahorros para cuando tú seas viejo, es el Estado. Como lo hacen todos los estados, mira cómo dice Estados Unidos. Exactamente, que sea el Estado que aporte. Pero el problema es que lo eliminó una parte en enero y otra parte en abril. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime. Un placer. Creo que son muy buenas informaciones en las tres áreas, en las áreas de la economía en general, del 30%, muy buena explicación, y también del sector eléctrico que yo recuerdo cuando Hipólito iba a entregar el gobierno, le preguntaron, presidente, ¿qué es lo que usted deja más preocupante? Hipólito no contestó de una vez, sino se quedó reflexionando y dijo, el sector eléctrico. Así es correcto. Muchas gracias, Jaime. Un placer. Bueno, ha estado con nosotros aquí en Desafío para Telemico Internacional y Digital 15, el doctor economista Jaime Arístide Escudero. Repito, ya con bastantes años como economista, graduado en el 85 con honores en INTE, un doctorado ya en el 89 en Barcelona, Madrid, también con maestría en Ucamaima, maestría en Chicago, en matemática financiera. Ha sido consultor de varias entidades, organismos internacionales, sobre todo organismos vinculados a las Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano. Ha sido asesor de importantes entidades públicas y privadas. Ha tenido una gran participación en las fundaciones más destacadas del estudio de la economía. Escritor, 10 libros ya de él directamente o colaboraciones, tanto publicados en el país como en editores extranjeras. Articulista, ya tiene más de 500 artículos de fondo escritos. También productor de radio muy escuchado toda la semana. Es una persona para la República Dominicana importante en lo que es la planificación, la ejecución y la proyección económica para nuestro país. Muchas gracias y será hasta mañana con otro invitado tan importante como el doctor Jaime Arístide Escudero. Buenas noches, dominicanos. Su servidor, Aristipo Vidal, en Desafíos, por esta Digital 15 y Telemicro Internacional. Ya en la última fase del programa, un programa sumamente interesante, muy interesante, el conversatorio de nuestro productor general, Adriano Sánchez Roba. Y vamos entonces con los temas de la actualidad en esta última parte del programa. En primer lugar, siempre iniciamos con el tema del COVID-19 y la necesidad de que usted se vacune y que haga vacunar a los suyos, sobre todo a los que viven con usted, sus hijos, su pareja, porque eso es cuidarse a sí mismo, usted mismo, cuidar su pareja y cuidar a todos los suyos. El COVID mata. Ha matado a cerca de 8.700 dominicanos, de acuerdo con la Junta Central Electoral, porque las autoridades de salud ocultan los números. Y fíjense ustedes que dice que no hubo muertos ayer, y cuando hay un muerto dicen que no fue de ayer. En fin, quién sabe cuándo fueron. Y nosotros estamos obligados entonces a creerle en ese orden a la Junta Central Electoral. Vacúnese. La vacuna usted la pagó. Cada vez que usted compra algo, está pagando impuestos indirectos y por lo tanto, la vacuna ya usted la pagó, es suya. Vacúnese, cuide su vida. Cuide su vida. En otro orden, amigas y amigos, el huracán, los huracanes no, son tormentas que ya se degradaron a la categoría de depresión, que son de menos fuerza, aunque siguen siendo ciclones, pero están alejados de República Dominicana. Pero manténgase atento a informaciones y orientaciones de meteorología y del COE, porque por ahí viene otro disturbio que se acerca ya a las islas caribeñas. Vamos a ver si no pasa de ahí, pero está en la fase previa a convertirse en un ciclón. A propósito, hoy día 22 se cumple 23 años del huracán George, que en 1998 azotó a la República Dominicana con una cantidad de muertos que superan los 500, cientos de muertos, muchos de ellos en aquella región de San Juan que se llama la Mesopotamia.
Ustedes recuerdan ese incidente donde se habló de miles de muertos falsos por parte de, en ese entonces, un partido de oposición que quería llegar en el 2000, llegó en el 2000, y dirigentes de ese partido. Bueno, de infausta recordación, el huracán George, mucho daño, 500 y tantos muertos, son muchos muertos, mucha gente fallecida, y por supuesto los daños materiales en la agricultura, en la pérdida de viviendas, en un montón de daños que se sufrieron en las calles de Santo Domingo, la capital, y otras ciudades más, fueron también enormes, y eso siempre hay que lamentarlo. República Dominicana vive la mitad de la vida en medio de huracanes, tormentas tropicales, depresiones, agua, y por tanto vamos a cuidarnos. Somos una tierra bendita de todas maneras, por lo que damos siempre gracias a Dios, pero vamos a cuidarnos. El calor, otro tema en el que hay que cuidarse, a pesar de que ayer entró ya la temporada que se llama otoño, pero ustedes saben que en República Dominicana tenemos dos temporadas, verano e invierno, y nada más. Por tanto, el calor que trae el desierto del Sahara en África, a través del polvo del Sahara, nos obliga a tomar muchos líquidos. Vamos entonces ahora a los temas de la actualidad en la República Dominicana. El presidente dominicano, Luis Abinader, sigue en Nueva York. En la tarde de hoy se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese discurso lo vamos a comentar mañana porque Desafío se graba más temprano y no tenemos todavía los datos concretos de los temas que trató allí el presidente Abinader. Pero él sí fue a un programa muy popular en la República Dominicana, allá, que fue a cubrir sus dirigencias y sus participaciones, y lo entrevistó en la mañana de hoy. Y básicamente dijo cosas que nos interesa comentar con ustedes. Una de ellas fue la probable reforma fiscal en la que él evidentemente va a insistir. Nosotros decimos en Desafíos que la reforma fiscal que pensamos que se va a aplicar es más que nada reforma tributaria, o sea, modificar los impuestos, y seguro que la carga se le va a poner al pueblo, a los que menos pueden, a los que pagan impuestos indirectos, a la clase media, a pesar de que el presidente Abinader dijo en ese programa que él piensa que la carga debe ir a los que más pueden. Ojalá que así sea. Pero si partimos, amigas y amigos, del hecho de que él es un empresario, que declaró al momento de juramentarse como presidente de la República que posee miles de millones de pesos y que su gobierno está compuesto por empresarios. Básicamente los asuntos más importantes del gobierno los atienden empresarios, y muchas veces dolientes en términos privados de los lugares que dirigen, como el caso de agricultura, como el caso de hacienda, como el caso de vivienda, que son empresarios privados de los temas que están tratando, el mismo administrador del Banco de Reservas y muchos más. En el Intran, que es una dependencia pequeña, digamos, en el Intran hay una persona que obedece a una central de empresarios del transporte, a la llamada CONATRA del senador de Santiago Rodríguez. Entonces, partiendo de ahí, ¿usted cree que es verdad que la carga de esta reforma tributaria va a ir encima de los empresarios? Yo lo dudo mucho. Ojalá que él cumpla con esa expresión que tuvo en el día de hoy, porque eso beneficiaría a la mayoría del pueblo dominicano. Otra cosa que dijo en ese programa que nos interesó y que considero que debe comentarse tiene que ver con un muro que va a construir entre Haití y República Dominicana. Eso no funciona. No funciona, señor presidente, y además de eso, evidentemente que habrá un gran negocio para unos cuantos que se van a ganar un dineral construyendo ese muro. Vamos ahora a aterrizar en República Dominicana. Está bueno de Nueva York.
Mañana comentaremos el tema del discurso del presidente Abinader en las Naciones Unidas. El Código Penal, el proyecto del nuevo Código Penal sigue patinando en el Congreso. Sigue patinando en el Congreso. Nosotros esperamos ese código necesario para combatir la delincuencia y la criminalidad, entre otras cosas, pero sigue patinando en el Congreso, al igual que la ley que se llama de extinción de dominio, que es una ley importada. Fíjense que aquí no utilizamos esa palabra de dominio, aquí utilizamos la palabra propiedad, y se refiere al hecho de que acusados de corrupción, de narcotráfico y cosas conexas deberían ser despojados de sus bienes una vez que se compruebe que cometieron los delitos de los que se le acusa. Eso está patinando en el Congreso, a pesar de lo que diga el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que se va a aprobar, que le van a dar para adelante. Pero están patinando esos temas en el Congreso. ¿Qué esperan los legisladores, que en su mayoría son del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno y de sus aliados, para aprobar estos temas que la sociedad dominicana está demandando? No sabemos. La verdad es que es inexplicable. Igual que el tema de los combustibles. El presidente Abinader, cuando era candidato, hablaba mucho de esto y de que iban a virar y que iban a tornar y que se iba a cambiar. Que están absorbiendo las alzas. Sí, es verdad. Al final, como quiera, habrá que pagarlas. Aún se absorban en este momento. Al final tendrán que pagarlas. Y al final pagará, ¿usted sabe quién? El consumidor, el pueblo dominicano. ¿Por qué? Bueno, porque cuando resulte que bajen los precios, el día que bajen del petróleo, entonces no se aplicarán las bajas en los precios de los combustibles en República Dominicana. Ahí está usted pagando. Ahí está usted pagando. Entonces, ¿qué decía Abinader cuando era candidato y sus dirigentes, entre ellos el senador Paliza de entonces, que ahora es ministro administrativo de la presidencia, y el propio ministro actual de Industria y Comercio, que había que cambiar la fórmula, que había que cambiar la ley para permitir que esos precios no sean tan fuertes para los consumidores dominicanos, que además también, no es que usted tiene un carrito y que le va a echar de combustible 1,000 pesos, no es eso. Son las guaguas, son los vehículos de transporte, tanto de transporte de personas como transporte de mercancía, que lo encarece todo si el combustible está caro. ¿Y qué espera el partido de gobierno, el presidente de la República, para someter un proyecto de ley que modifique la ley de los hidrocarburos, que es como se llama esa ley, que mantiene los precios actuales del combustible? ¿Qué espera si son mayoría? Y tanto que hablaron de eso en la campaña electoral. Desafíos tampoco sabe qué es lo que están esperando. Bueno, y finalmente en este programa de hoy, en este comentario, vamos a referirnos al tema, porque está en el tapete el tema del caso que se llama Falcón, una palabra que no existe en el idioma castellano que hablamos los dominicanos. Ese nombre fue evidentemente importado, por eso decimos, afirmamos y requete afirmamos que no depende del Ministerio Público, depende de la DEA ese proceso. Que el narcotráfico, sus lavadores de activos, los que hacen los negocios para aparentar que son negocios legales y que es dinero legal el que maneja el narcotraficante cuando compra un vehículo de lujo, como, no digamos marcas por aquí porque tienen que pagar el anuncio, o cuando se compran unos apartamentos o los fabrican, los construyen, parezca legal, determinó ese negocio sucio, criminal, el narcotráfico, determinó las elecciones del año pasado. ¿Y ustedes saben por qué? Primero, porque candidatos
un montón de ellos mismos. Se cansaron de darle dinero a los políticos y pasaron ellos mismos a ser candidatos a senadores. Hay muchos senadores implicados en este tema, a diputados, un montón, y ya hay varios que están siendo procesados y mencionados. Uno preso en la Florida, en los Estados Unidos. Sino que ellos, además, en su campaña para ser senadores o para ser diputados, aportaron también directamente a los candidatos a otros temas electivos, alcaldes y por supuesto a presidente de la República y vicepresidente de la República. Eso no hay que ser un genio para saber que es como estamos diciendo. Por lo tanto, el presente gobierno elegido el pasado año 2020 le debe mucho a ese sector, si podemos llamarle sector, o sí, sector del crimen organizado. Que no nos vengan con el cuento de que están persiguiendo para desbaratar estas bandas. Eso lo está persiguiendo la DEA. Lo está persiguiendo la DEA, no el gobierno dominicano. Amigas y amigos, mañana jueves, además de comentar las palabras, el discurso ante las Naciones Unidas del presidente Luis Abinader, comentaremos muchos otros temas con ustedes. Así pues que les deseamos una feliz noche en este miércoles y les decimos que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.